El mundo cree que la noche del Halloween termina cuando se apagan las luces, cuando los disfraces vuelven al armario y los dulces se acaban. Pero en el mundo espiritual, esa noche no es un final, es un inicio. Lo que comenzó como una celebración de sombras deja un eco invisible, una resonancia que se extiende mucho más allá del calendario, porque las tinieblas no festejan por una noche, sino que trabajan todo el año. Halloween es solo el portal, la puerta simbólica por donde el enemigo renueva su pacto con una humanidad que ya no distingue entre juego y consagración. El aire sigue cargado. Aunque las calles vuelvan a la calma, algo permanece flotando en lo invisible. Millones de personas, sin saberlo, participaron en un acto colectivo de apertura espiritual. Encendieron velas, repitieron frases, usaron símbolos, celebraron la muerte. Y cada gesto, cada risa, cada palabra pronunciada con ligereza fue un susurro en el lenguaje antiguo del engaño. La mayoría no lo sabe, pero el enemigo sí. Porque en el reino espiritual, las acciones hablan más alto que las intenciones. El Halloween no termina el 31 de octubre. Su energía continúa alimentando una red de oscuridad que se extiende sobre las naciones, preparando el terreno para algo mayor. Detrás de las máscaras de plástico hay rostros espirituales que observan. Detrás de los dulces hay intercambios. Detrás de los símbolos hay pactos. El enemigo no busca asustar al mundo, busca hacerlo partícipe. Quiere que los hombres repitan sus símbolos, celebren sus fechas, adopten su lenguaje, hasta que ya no quede diferencia entre lo sagrado y lo profano. Y en ese punto, el pacto se completa. Porque todo pacto requiere dos partes, quien ofrece y quien acepta. Y cada vez que una generación juega con las tinieblas, está aceptando una oferta, aunque no lo entienda. La oscuridad no necesita firmas visibles, solo corazones distraídos. Las risas reemplazan a los sacrificios, los disfraces sustituyen los altares, pero el espíritu detrás sigue siendo el mismo. Lo que comenzó en los bosques de Samhain continúa en las calles iluminadas del siglo XXI. Solo cambió el disfraz. El eco del engaño resuena en los sistemas del mundo, en la música que glorifica el mal, en las series que convierten lo demoníaco en cool, en las redes donde millones repiten frases, símbolos y rituales sin saber lo que significan. Es la misma serpiente antigua, susurrando en nuevos idiomas. No pasa nada, solo es un juego. Pero cada solo es un juego abre una puerta. Cada no creo en eso rompe una defensa. Cada es solo tradición firma un pacto invisible. Y el alma, poco a poco, se aleja de la luz. Este no es un mensaje de miedo, sino de despertar, porque el enemigo opera mejor en la inconsciencia. Si logra que el hombre no crea en lo espiritual, lo tendrá controlado sin resistencia. Pero cuando la verdad entra, las cadenas comienzan a romperse. Jesús dijo, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. Por eso, este mensaje no busca asustar, sino revelar. Mostrar que detrás del disfraz colorido del Halloween hay un diseño milenario de esclavitud espiritual. Desde el principio, el enemigo quiso imitar los pactos de Dios. Mientras el Creador sellaba su alianza con sangre de redención, las tinieblas lo imitaban con sangre de corrupción. Mientras Dios invitaba a un pacto de vida eterna, el enemigo ofrecía placeres temporales que conducen a la muerte. Y así como los hijos de la luz renuevan su fe al participar del pan y el vino, los hijos de la oscuridad renuevan su pacto al participar en los rituales disfrazados de cultura. Cada Halloween es, en lo invisible, una renovación de ese contrato no escrito entre la humanidad y las tinieblas. Pero el eco del engaño puede romperse. Cuando un alma reconoce la verdad y renuncia al pacto de las sombras, el cielo se mueve. No hay atadura que resista la autoridad del Cordero. No hay palabra pronunciada, ni símbolo adoptado
que no pueda ser anulado por la sangre del que venció en la cruz. Cristo no vino a condenar a los que fueron engañados, sino a liberarlos. No vino a apagar la lámpara del que tropezó en la oscuridad, sino a encenderla de nuevo con fuego eterno. Hoy, ese fuego vuelve a encenderse en las voces que proclaman la verdad. En cada alma que abre los ojos y dice, no más. En cada familia que decide romper con la tradición de las tinieblas y consagrarse a la luz. El eco del engaño puede haber resonado durante siglos, pero un solo grito de fe lo puede silenciar. Jesús, rompe mis cadenas. Porque donde el enemigo estableció pacto, Cristo establece libertad. Donde hubo muerte, Él trae vida. Donde hubo miedo, Él trae paz. Esta es la hora de despertar. El eco del engaño todavía suena, pero el reino de la luz ya se levanta. El enemigo reclama almas, Cristo las reclama con amor. La guerra no terminó en Halloween, apenas comenzó. Comenta abajo, rompo todo pacto con las tinieblas. Comparte este mensaje para que otros despierten del engaño. Suscríbete a Pruebas Bíblicas y sigue esta serie, El Pacto de las Tinieblas. Bloque 2. Los pactos antiguos. Desde el principio, la historia de la humanidad ha estado marcada por pactos. Pactos de fidelidad y traición, de luz y de sombra, de vida y de muerte. Pero antes de que existieran las religiones, antes de que se escribiera una sola página de la Biblia, el universo ya conocía un lenguaje, el de los pactos espirituales. Porque todo lo que existe, visible o invisible, se sostiene por acuerdos, por palabras pronunciadas con poder. Cuando Dios habló, la creación respondió. Cuando el hombre habló con el enemigo, la oscuridad encontró una puerta. Los antiguos pueblos entendían este misterio. Sabían que un pacto no era solo un compromiso humano, sino un acto que sellaba realidades en lo espiritual. Por eso ofrecían sangre, fuego y palabras. Cada tribu, cada civilización, cada cultura antigua buscó relacionarse con las fuerzas invisibles que los rodeaban. Algunos lo hicieron buscando luz. Otros, dominados por el miedo, se entregaron a las tinieblas. En los bosques de los druidas, en los templos babilónicos, en los altares de Egipto, en las piedras de los mayas y los incas, en cada cultura resuena el mismo eco. La humanidad buscando poder más allá de sí misma. El pacto era la puerta. A través de él, los hombres creían obtener protección, fertilidad, victoria o conocimiento. Pero cada vez que el hombre ofrecía algo, una vida, una palabra, una gota de sangre, sellaba un vínculo que trascendía generaciones. Los antiguos sacerdotes sabían que la sangre tenía poder porque representaba la vida misma. Así, la derramaban para mantener contentos a los dioses, que en realidad eran entidades espirituales caídas. Detrás de cada ídolo, detrás de cada estatua tallada, se escondía una inteligencia, un espíritu que exigía adoración a cambio de favores. Era el principio del comercio espiritual. Dar para recibir. Pero ese intercambio no venía del Creador, sino del enemigo que imitaba su trono. Desde los tiempos de Caín y Abel, la ofrenda se convirtió en lenguaje entre lo humano y lo divino. Abel ofreció con fe, Caín con soberbia. Y desde entonces, las tinieblas comprendieron que el hombre podía ser manipulado por el deseo de obtener poder. Babilonia perfeccionó el arte del pacto oscuro. Sacrificios de niños, conjuros, alianzas políticas que eran también espirituales. Los reyes sellaban sus tronos con sangre derramada, convencidos de que los dioses los respaldarían. Y en cierto modo, lo hacían. No porque esos dioses fueran reales, sino porque eran entidades reales disfrazadas de deidades. Los ángeles caídos habían encontrado un modo de perpetuar su influencia sobre el hombre.
Los pactos antiguos estaban llenos de símbolos: serpientes, ojos, soles, triángulos, fuego, cuernos. Cada uno representaba un aspecto del poder reclamado por las tinieblas. Pero detrás de toda esa estructura había un principio claro: quien ofrece su vida o su palabra a cambio de poder, pierde su libertad. Esa es la base del pacto con la oscuridad. No se trata de magia, se trata de rendición. El enemigo no puede crear, pero puede poseer lo que se le entrega voluntariamente. Y durante siglos, las civilizaciones lo adoraron, pensando que invocaban a sus dioses, cuando en realidad estaban fortaleciendo un reino de tinieblas que se extendía sobre la tierra. El Halloween moderno es el eco de esos pactos antiguos. Lo que hoy se celebra con disfraces y risas fue, en su origen, una ceremonia de sangre. Cada fuego que se encendía era una invocación, cada danza, una declaración, cada sacrificio, un sello. La humanidad entera fue tejiendo, hilo por hilo, una red espiritual que aún cubre la tierra. Y aunque los templos paganos se convirtieron en ruinas, los pactos permanecieron vivos, transmitidos por símbolos, por costumbres, por fiestas. No desaparecieron, cambiaron de nombre. Cuando Israel entró en Canaán, Dios le advirtió: no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Deuteronomio 18:9. Pero el pueblo, atraído por lo visible, cayó en el mismo error. Consultaron a los muertos, levantaron altares a ídolos, ofrecieron a sus hijos al fuego. El pacto de Dios fue roto y el pueblo fue llevado cautivo, no porque Dios lo abandonara, sino porque ellos entregaron su cobertura. Así funciona lo espiritual. Cada pacto crea un vínculo y cada vínculo tiene dueño. Hoy el enemigo usa las mismas tácticas, pero con un disfraz moderno. Ya no exige altares de piedra, sino corazones distraídos. Ya no demanda sacrificios humanos abiertos, sino obediencia inconsciente. La música, las películas, los símbolos, los juegos y las fiestas son los nuevos altares del siglo XXI. Cada rito cultural, cada tendencia viral, cada broma espiritual es una reedición de los antiguos pactos. Lo que antes se pronunciaba en bosques oscuros, hoy se repite en canciones, modas y memes. Y aunque el hombre lo ignore, el espíritu detrás sigue siendo el mismo. Los pactos antiguos no han muerto. Siguen respirando en las costumbres que el mundo llama tradición. Y cada vez que una generación los repite, se renueva el acuerdo. La oscuridad no olvida sus compromisos, pero tampoco los olvida la luz. Porque Dios también estableció un pacto, uno eterno, sellado no con sangre de animales, sino con la sangre del Cordero. Ese pacto no pide sacrificios, los ofrece, no exige muerte, da vida, no encadena, libera. Y mientras el enemigo susurra promesas de poder, Cristo ofrece comunión eterna. El hombre siempre elegirá entre dos altares, el altar del miedo o el altar de la gracia. Entre la sangre de los inocentes y la sangre del Cordero, entre el pacto que esclaviza y el pacto que redime. En esa decisión se define la eternidad, y aunque los pactos antiguos sigan respirando en los rincones del mundo, el Espíritu Santo sigue buscando corazones que digan: yo rompo con lo viejo y me uno al pacto eterno de la luz. Porque donde hay entrega, hay pertenencia, y el alma solo puede pertenecer a un reino. La guerra de los pactos continúa, pero los que conocen la verdad no temen, porque saben que el poder de los antiguos sellos ya fue quebrado en la cruz. Y aunque las tinieblas se disfracen de cultura o tradición, su tiempo se acaba. Los pactos antiguos están siendo revelados para que una nueva generación se levante, no con miedo, sino con autoridad. Porque el pacto de la sangre del Cordero es más fuerte que todos los altares del pasado, y su voz sigue diciendo sobre los siglos: consumado es. Bloque 3. El lenguaje de los símbolos.
En la guerra invisible entre la luz y las tinieblas, las palabras son importantes, pero los símbolos son el verdadero lenguaje del espíritu. Todo símbolo comunica, todo signo declara pertenencia. No son simples formas o decoraciones. Son puertas, sellos, pactos silenciosos. Desde el principio, el enemigo entendió que podía gobernar al hombre sin obligarlo, si lograba que hablara su idioma. Y ese idioma no son las palabras, sino las imágenes, los signos, los gestos. Por eso el mundo moderno está lleno de símbolos, estrellas invertidas, ojos que todo lo ven, serpientes, calaveras, triángulos, lunas, soles, números, gestos con las manos, tatuajes con significados antiguos. Nada de eso es casualidad. Todo tiene raíz, todo tiene voz. El lenguaje simbólico nació antes de la escritura. Los antiguos lo sabían. Un símbolo puede trascender generaciones, religiones, lenguas. Un solo signo puede permanecer siglos en silencio hasta que una generación vuelva a darle poder al repetirlo. Los druidas, los babilonios, los egipcios, los gnósticos, todos entendían que los símbolos eran llaves. Llaves que abrían puertas al mundo espiritual. Cada figura tallada, cada marca en la piel, cada emblema en una túnica tenía una función: atraer o repeler lo invisible. Y aunque el hombre moderno se ríe de eso, el mundo espiritual no ha cambiado. Solo cambió el disfraz. Hoy, los símbolos antiguos se visten de moda. Lo que antes estaba reservado a los sacerdotes ocultistas, hoy adorna camisetas, joyas y pantallas. El ojo que todo lo ve, símbolo de la vigilancia divina falsificada, se ha convertido en emblema de la cultura pop. La serpiente, símbolo de sabiduría caída, está en logotipos y portadas de discos. La calavera, que representaba poder sobre la muerte, se usa como decoración o tatuaje. Pero cada vez que alguien lleva o reproduce esos signos, aunque lo ignore, está repitiendo el antiguo lenguaje del enemigo. Las tinieblas no necesitan fe para operar, les basta reconocimiento. Lo que se muestra, se activa. Satanás fue el primero en usar símbolos. En el Edén no habló con violencia, habló con imagen. La serpiente, símbolo de conocimiento, de rebelión, de independencia de Dios. Desde entonces cada generación ha hablado ese idioma sin saberlo. El Halloween es solo un ejemplo masivo. Calabazas encendidas, fuego de almas perdidas, disfraces de muerte, identificación con el abismo, gatos negros, animales usados en sacrificios, velas en ventanas, guías de espíritus, dulces, ofrendas sustitutas. Todo forma parte de un sistema simbólico que se repite sin cesar. Y el enemigo sonríe, porque mientras el mundo cree que juega, en lo invisible se refuerza un pacto ancestral. El símbolo tiene poder porque conecta. No necesita palabras, solo repetición. Cada vez que un símbolo de oscuridad se reproduce, se le da espacio. Es como encender una vela en un altar invisible. Por eso la Escritura advierte: no harás para ti imagen ni semejanza alguna. Éxodo 24. Dios no lo dijo por estética, sino por protección. Sabía que los símbolos son canales espirituales. La idolatría no comienza cuando se adora una figura, sino cuando se la adopta como parte de la vida. Y el mundo actual vive rodeado de ídolos camuflados, en la moda, en los gestos, en los emblemas, en los mensajes subliminales que los ojos no analizan, pero el espíritu percibe. La música, el cine, la publicidad, las redes, todos hablan el lenguaje del símbolo. Gestos de manos que imitan cuernos o triángulos, letras invertidas, cruces distorsionadas, ojos que parpadean en medio de videoclips, frases encriptadas, imágenes que pasan tan rápido que no se notan. Nada de eso es casualidad. Es un bombardeo constante de símbolos diseñados para normalizar lo impuro, para reprogramar la mente colectiva, para acostumbrar al ojo a lo prohibido.
El enemigo sabe que si logra saturar los sentidos, puede dormir el discernimiento. Y un pueblo sin discernimiento es un pueblo sin defensa. El Halloween es la culminación visible de ese lenguaje. Es la noche donde los símbolos hablan abiertamente, donde la oscuridad deja de ocultarse y se exhibe con orgullo. Cada disfraz, cada decoración, cada gesto tiene un significado antiguo. Las máscaras representan espíritus protectores o demonios invocados. Las velas representan sacrificios encendidos. Los colores, naranja y negro, simbolizan la unión de la cosecha y la muerte. Es un ritual disfrazado de tradición, y cada año millones lo repiten, pronunciando sin palabras la antigua declaración: aceptamos las tinieblas entre nosotros. Pero lo más sutil es cómo el enemigo ha infiltrado ese lenguaje en la vida cotidiana. Ya no hace falta celebrar Halloween para hablar su idioma. Está en las redes sociales, en las modas, en los juegos, en los retos virales, en las canciones que repiten mantras disfrazados de letras. El símbolo se ha vuelto cotidiano. Y mientras más cotidiano se vuelve, más invisible parece. Es el plan perfecto: esconder el veneno en la normalidad. Sin embargo, Dios también tiene su lenguaje, un lenguaje de símbolos santos: la cruz, el pan, el vino, el agua, la luz, el aceite. Cada uno representa comunión, redención, purificación, vida. Mientras el enemigo usa sus signos para reclamar dominio, Dios usa los suyos para liberar. La diferencia no está en la forma, sino en el origen. Un símbolo sin la presencia de Dios es un portal vacío donde cualquier sombra puede entrar. Pero un símbolo consagrado, nacido del Espíritu, es una puerta al reino. Por eso el enemigo ha intentado ridiculizar los símbolos sagrados, para despojarlos de su reverencia. El lenguaje de los símbolos define a quién servimos. Los hijos de la luz deben discernir qué signos permiten y qué signos rechazan. No todo lo popular es inocente, no todo lo que brilla es luz. Jesús mismo usó símbolos, pero los llenó de verdad: la semilla, el trigo, la vid, el agua viva. Cada uno revelaba la esencia de su reino. El enemigo hace lo mismo, pero al revés. Usa los símbolos de Dios para pervertirlos. La serpiente, que una vez fue levantada por Moisés como señal de sanidad, ahora representa rebelión. El arco iris, símbolo del pacto de misericordia, fue tomado para representar lo contrario. Las tinieblas no crean, roban. La generación final deberá elegir qué idioma hablará: el de los símbolos del reino o el de los signos de la oscuridad. Y la elección no será teórica, será diaria. Cada gesto, cada prenda, cada imagen compartida será una declaración espiritual. El lenguaje de los símbolos está reclamando lealtad. El enemigo usa imágenes para seducir. Dios usa la verdad para liberar. En un mundo saturado de imágenes, los ojos puros serán los verdaderos rebeldes, porque ver con pureza en tiempos de confusión será el mayor acto de resistencia espiritual. Los símbolos están hablando. Algunos gritan muerte, otros susurran vida. Los de la oscuridad anuncian dominio, los de la luz anuncian redención. Pero pronto llegará el día en que todos los símbolos serán destruidos, y solo quedará uno: el rostro glorioso del Cordero, cuya luz eclipsará toda sombra. Hasta entonces, el llamado sigue siendo el mismo: vigila tus ojos, cuida tus manos, santifica tus símbolos, porque el lenguaje que hablas con tus actos define a quién perteneces. Bloque 4. El precio del alma. Hay algo que las tinieblas siempre han codiciado más que los tronos, los reinos y las riquezas: el alma humana. Porque el alma es lo único en el universo que posee el aliento de Dios. El cuerpo vuelve al polvo, los títulos se desvanecen, las obras se olvidan, pero el alma permanece, es eterna, indestructible, intransferible.
Por eso el enemigo la desea. No puede crear vida, pero puede corromperla. No puede arrebatarla por la fuerza, pero puede comprarla. Y aunque muchos se burlan de la idea de vender el alma, en el mundo espiritual esa transacción existe, no con contratos escritos en papel, sino con decisiones que sellan destinos. Desde el principio Satanás ha ofrecido intercambios. En el Edén ofreció seréis como Dios. En el desierto ofreció a Cristo todos los reinos del mundo a cambio de una postración. El enemigo no cambia su método porque conoce la debilidad del hombre, el deseo de tener sin esperar, el placer de poseer sin rendirse. En cada generación repite la misma oferta, solo cambia la presentación. Hoy no se aparece con fuego y cuernos, sino con fama, placer, poder, aceptación, conocimiento. Sus contratos son invisibles, sus promesas seductoras, pero el precio siempre es el mismo, el alma. En la historia humana abundan ejemplos, reyes, artistas, brujos, políticos y naciones enteras que cambiaron la luz por la sombra, la pureza por la corrupción, la verdad por el poder. Detrás de los imperios más grandes hubo siempre altares oscuros, sacrificios humanos, invocaciones, pactos de sangre. Detrás de muchos rostros célebres hay alianzas con fuerzas que prometen éxito a cambio de entrega espiritual. No hace falta firmar con sangre, basta con entregar obediencia, adorar lo falso, rendirse ante el miedo o el ego. Cada vez que un hombre o una mujer elige el placer sobre la santidad, la ambición sobre la justicia, está pagando una cuota del alma. Jesús lo dijo con claridad: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. Pero el mundo moderno ha olvidado esa pregunta. Prefiere no pensar en el alma, porque el alma exige responsabilidad. El cuerpo pide placer, el alma pide propósito. Y en esa tensión, el enemigo ofrece un atajo. Dame tu atención, dame tu deseo, dame tu tiempo, y te daré todo lo que quieras. Así comienzan los pactos modernos, no con conjuros, sino con hábitos, no con rituales, sino con decisiones cotidianas que van desplazando la voz de Dios. Cada vez que el hombre prioriza el brillo sobre la verdad, el reconocimiento sobre la obediencia, el entretenimiento sobre la santidad, está intercambiando algo. Cada pantalla encendida para alimentar el ego, cada palabra pronunciada para manipular, cada acto de orgullo, son monedas espirituales. El enemigo no necesita dinero, necesita dominio, y su mayor triunfo es lograr que el hombre venda su alma sin saber que lo hizo. El Halloween fue solo la puerta, pero detrás de esa puerta hay un sistema completo diseñado para capturar almas a través del placer, la distracción y el miedo. Los antiguos sacrificaban animales. Hoy, el hombre sacrifica su tiempo y su pureza. Los druidas encendían fuego en los montes. Hoy, las masas encienden pantallas que proyectan los mismos símbolos antiguos. Los pueblos ofrecían a sus hijos al fuego de Moloch. Hoy los entregan al fuego digital, a la educación impía, al entretenimiento corrupto, a los dioses del consumo. La forma cambió, pero el sacrificio sigue siendo el mismo. El alma tiene un valor incalculable porque lleva el sello del Creador. Es el único bien que el cielo y el infierno desean. Es el trofeo más codiciado de la guerra espiritual. Por eso el enemigo la rodea con placeres, la duerme con comodidad, la alimenta con miedo. Quiere que el alma olvide su origen, porque un alma dormida es un alma controlada. Y el alma controlada termina sirviendo al propósito del reino equivocado. Pero no todo está perdido. El precio del alma fue pagado ya una vez, hace más de 2000 años, sobre una cruz. La sangre del Cordero fue suficiente para redimir cada contrato, romper cada pacto, anular cada deuda. Cristo no compró religiones, compró almas.
Cada gota derramada fue una firma celestial sobre el pergamino invisible de la eternidad, declarando: «Este alma me pertenece». Por eso el enemigo teme a los que conocen su valor, porque un alma consciente de su precio no se vende. El alma que recuerda quién la formó no puede ser poseída. El alma que se rinde a Cristo se vuelve inquebrantable, inviolable, sellada. El infierno puede tentar, pero no comprar. Puede atacar, pero no reclamar. Porque el alma que pertenece a Jesús está inscrita en el libro de la vida, y ese registro no puede ser borrado. Aún así, el mundo entero se mueve hacia un gran intercambio final. La profecía habla de un tiempo donde la humanidad aceptará un sello, una marca, un símbolo de obediencia global al sistema del anticristo. Será el pacto supremo, la transacción definitiva entre el alma y la oscuridad. No será impuesto con fuerza, sino con deseo. Prometerá paz, seguridad, prosperidad, pero el precio será el mismo de siempre, la eternidad. El hombre moderno se ríe de la idea de vender el alma, pero cada elección, cada renuncia a la verdad, cada rendición ante el pecado es un pequeño contrato. Y cada contrato se suma a la deuda espiritual de una generación que olvidó el valor de su existencia. Pero hay una salida. El Cordero sigue ofreciendo libertad. No importa cuán profundo haya sido el pacto, ni cuán oscuro el pasado, el alma que clama: «Jesús, rescátame», jamás será ignorada. El precio del alma ya fue pagado. Pero el hombre debe decidir quién cobra. Si entrega su vida al enemigo, el precio se convierte en condena. Si la entrega a Cristo, el precio se convierte en redención. Y en ese momento, el alma deja de ser objeto de transacción y vuelve a ser lo que siempre fue: un tesoro eterno en las manos de su Creador. Bloque 5. El juego del diablo. El enemigo aprendió a disfrazar su guerra con entretenimiento. No necesita altares de piedra ni sacrificios visibles. Solo necesita que el hombre se ría mientras juega con lo prohibido. Esa es la estrategia más peligrosa: convertir el mal en diversión. Porque cuando el alma se divierte con el pecado, baja la guardia. Lo que antes provocaba horror, ahora causa curiosidad. Lo que antes se evitaba, hoy se comparte. Y así, sin que nadie lo note, la humanidad se ha convertido en espectadora de su propia esclavitud espiritual. El diablo no ataca directamente, entretiene. Su campo de batalla es la mente, su arma es la distracción, su disfraz es la cultura. Los videojuegos, las series, la música, las redes sociales, todo se ha vuelto parte de su estrategia, no porque el entretenimiento sea malo, sino porque se ha vuelto el sustituto de la presencia. El hombre ya no busca consuelo en la oración, sino en una pantalla. Ya no se refugia en la palabra, sino en la dopamina de lo inmediato. La atención, el tiempo, la mente, todo lo que antes se ofrecía a Dios, hoy se ofrece a los algoritmos del mundo. Y esos algoritmos no son neutros. Son canales, flujos espirituales disfrazados de tecnología. En este tiempo, la diversión es el nuevo altar. Millones sacrifican horas frente a contenidos que glorifican el miedo, la sensualidad, la violencia o el ocultismo. Cada canción, cada película, cada tendencia es cuidadosamente diseñada para normalizar lo impuro. El enemigo no quiere aterrar, quiere acostumbrar. No busca persecución abierta, sino aceptación silenciosa. Quiere que la gente crea que jugar con las tinieblas no tiene consecuencias, pero los juegos del diablo nunca terminan bien. Las fiestas, las bromas, los memes, los desafíos virales, todos forman parte de un mismo tejido. Lo espiritual se disfraza de entretenimiento para infiltrarse sin resistencia. La noche del Halloween fue su ensayo general, pero la cultura moderna es su escenario permanente. Ya no hace falta una fecha específica. Las sombras se han vuelto parte del calendario.
cada producción que romantiza la brujería, cada canción que exalta la rebeldía, cada influencer que trivializa lo espiritual, son piezas del mismo tablero. El enemigo mueve sus fichas con precisión y la humanidad juega sin saber que está dentro del juego. Pero el juego del diablo no ofrece premios verdaderos. Todo lo que promete es ilusión. Promete poder, pero deja vacío. Promete fama, pero produce esclavitud. Promete placer, pero entrega culpa. Es el mismo patrón de siempre, ofrecer el mundo a cambio del alma. Y cada generación ha caído en la misma trampa, solo que con nombres nuevos. Los antiguos invocaban dioses falsos. Los modernos invocan ideologías. Los antiguos sacrificaban cuerpos. Los modernos sacrifican principios. Es el mismo juego, con reglas más sutiles. El enemigo no necesita que el hombre lo adore abiertamente. Le basta con que lo imite. Y cada vez que el mundo celebra lo que Dios llama abominación, está participando de ese juego. La ironía es que muchos lo hacen creyendo ser libres, pero el pecado disfrazado de libertad siempre termina en esclavitud. Les prometen libertad, siendo ellos mismos esclavos de corrupción. 2 Pedro 2:19. Esa es la trampa perfecta, convencerte de que eres libre mientras las cadenas brillan como pulseras. El juego del diablo se sostiene por repetición. Cuanto más se repite lo profano, más normal parece. El ojo deja de escandalizarse, el oído deja de discernir, el corazón deja de temer. El entretenimiento se convierte en herramienta de programación espiritual, y el enemigo sabe que si controla los sentidos, dominará el alma. Por eso ataca la vista, el oído y la imaginación. Inunda las pantallas con imágenes impuras, llena los oídos de mensajes contrarios al reino y ocupa la mente con estímulos que apagan la voz de Dios. El alma sobreestimulada se vuelve insensible al espíritu. La mayoría no lo nota porque el diablo no impone su juego. Lo presenta con estética, música, humor y emoción. Lo vende como moda, como cultura, como arte. Pero cada vez que un símbolo impuro se repite, cada vez que una palabra blasfema se canta, cada vez que un ídolo es exaltado, se refuerza el dominio espiritual. El entretenimiento se convierte en liturgia, las pantallas en templos, los seguidores en fieles inconscientes, y el enemigo en su propio Dios disfrazado de inspiración creativa. Pero hay una generación que está despertando, jóvenes que se niegan a seguir el juego, que apagan la pantalla para orar, que eligen santidad en lugar de tendencia, que entienden que la diversión sin propósito es la droga del alma. Ellos han comprendido que el reino de Dios no es aburrido, sino glorioso, que la presencia de Cristo no reprime, sino libera, que la alegría del Espíritu Santo es la única que no deja resaca. Ellos son la resistencia silenciosa, los que han decidido no jugar, porque el juego del diablo solo funciona mientras el hombre participa. En el momento en que alguien dice no, las reglas se rompen. El enemigo no puede obligar a nadie, solo puede seducir. Su poder termina donde empieza la decisión. Cuando una persona elige la verdad, el tablero se cae. Cuando un alma dice, Jesús es mi Señor, el juego termina. Y todo el espectáculo del mundo, con sus luces y promesas vacías, se revela por lo que realmente es: un teatro de sombras destinado a caer. El diablo puede entretener por un momento, pero Cristo ofrece gozo eterno. Puede prometer fama pasajera, pero Jesús da nombre eterno. Puede dar placer fugaz, pero el Espíritu Santo ofrece paz sin fin. En esta generación saturada de ruido, la verdadera rebeldía no es gritar, sino guardar silencio ante Dios. No es seguir la moda, sino seguir la verdad. No es jugar, sino velar. Comenta abajo.
Yo no juego con las tinieblas. Comparte este mensaje y rompe el ciclo del engaño. Suscríbete a Pruebas Bíblicas para seguir esta serie, El Pacto de las Tinieblas. Bloque 6. Las puertas abiertas. Hay cosas que no se ven, pero que se abren. Puertas invisibles, umbrales espirituales que conectan lo humano con lo sobrenatural. Cada pensamiento, cada palabra, cada acto tiene el poder de abrir o cerrar una puerta en el mundo del espíritu. Algunas llevan a la luz, otras al abismo. Y aunque el hombre moderno se burle de la idea, el enemigo la entiende perfectamente. Su estrategia no es forzar entradas, sino lograr que el hombre las abra por sí mismo. Por eso ha llenado la vida cotidiana de llaves disfrazadas de entretenimiento, curiosidad o libertad. El pecado no siempre entra por la rebeldía, muchas veces entra por la distracción. Cada puerta abierta hacia la oscuridad comienza con una decisión que parece inofensiva. Un clic, una palabra, una mirada, una práctica. Pero en lo invisible, esos pequeños gestos se convierten en accesos. El enemigo no puede poseer lo que Dios protege, pero sí puede entrar donde se le da permiso. Y el permiso no siempre se da con la boca, sino con el estilo de vida. Pornografía, drogas, ocultismo, idolatría, manipulación, mentira, amargura, todas son puertas. Algunas se abren de golpe, otras lentamente, hasta que la luz del alma se mezcla con la sombra. Y cuando eso sucede, el espíritu se debilita, la mente se confunde y el corazón pierde su sensibilidad. El mundo moderno ha normalizado la apertura de puertas. La pornografía se llama expresión, las drogas, liberación, el ocultismo, autoayuda, la idolatría, motivación, la rebelión, autenticidad. Las tinieblas han cambiado los nombres para hacerlos aceptables. Lo que antes se reconocía como pecado, ahora se celebra como derecho. Y así, millones de personas abren puertas a la oscuridad desde sus propias manos, convencidas de que solo están explorando su libertad. Pero no hay libertad donde gobierna la esclavitud del alma. Las Escrituras lo dicen sin rodeos. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. Cada acto repetido se convierte en hábito y cada hábito en cadena. No se necesita un ritual para ser esclavo, basta con un patrón. Las puertas espirituales no son objetos, son decisiones que crean ambientes. Una persona puede asistir a una iglesia y aún así tener puertas abiertas en su interior, porque no basta con cantar. Hay que cerrar lo que una vez se abrió al enemigo. Las oraciones sin renuncia son llaves sin cerradura. La pornografía es una de las puertas más comunes y destructivas. Promete placer, pero entrega vergüenza. Alimenta la carne, pero vacía el espíritu. Cada imagen vista no solo estimula el cuerpo, sino que imprime códigos espirituales en la mente. Es una adoración sin altar visible, una forma moderna de idolatría al yo. Lo que antes se ofrecía en templos paganos, ahora se ofrece en pantallas digitales. El resultado es el mismo: dependencia, culpa, pérdida de sensibilidad. La mirada deja de ser limpia, el corazón se fragmenta y el alma se aleja del fuego santo. El ocultismo es otra puerta disfrazada de curiosidad. Juegos de invocación, tarot, astrología, energías, manifestaciones, limpiezas espirituales, meditación sin Dios, decretos universales. Todo parece inofensivo hasta que algo responde del otro lado. El hombre busca poder, pero recibe opresión. Busca control, pero obtiene tormento. Porque no se puede jugar con el reino espiritual sin consecuencias. Las fuerzas que se invocan no son neutras, tienen propósito y dueño, y cada práctica abre una puerta por la que algo entra y reclama espacio. Las drogas también son llaves. Cada sustancia altera la conciencia, y la conciencia es el trono donde Dios habla. Cuando la mente se adormece, el discernimiento se apaga.
Por eso el enemigo usa lo químico para debilitar lo espiritual. Las drogas, el alcohol, el exceso, todo lo que anula la sobriedad crea grietas en el alma. Y por esas grietas, los espíritus encuentran acceso. No hace falta una posesión visible, basta con una mente esclavizada. Pero hay puertas más sutiles: el rencor, la culpa, la tristeza crónica, la falta de perdón. Son heridas que no se cierran y se convierten en accesos al enemigo. El infierno se alimenta del dolor no entregado a Dios. Donde hay amargura, hay sombra. Donde hay odio, hay espacio para la oscuridad. Y el enemigo no necesita permiso explícito, le basta con una herida abierta. El Halloween, como ritual global, enseña a abrir puertas colectivamente. Una noche al año, millones participan en actividades que evocan muerte, miedo, violencia, idolatría. Es una invocación masiva, aunque parezca fiesta, pero esas puertas no se cierran solas. Lo que se abre con ritual se cierra con oración. Lo que se consagra a las tinieblas debe ser redimido por la luz, y el mundo no lo sabe, pero cada octubre deja portales abiertos que se mantienen activos todo el año. Sin embargo, no todo acceso conduce al abismo. También hay puertas que llevan a la libertad. Jesús dijo: «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo». Juan 10:9. Cada vez que alguien invoca su nombre, otra puerta se abre, la del reino. Es la única entrada segura, la única que no destruye. Mientras el enemigo ofrece múltiples accesos para robar, Cristo ofrece una sola puerta para restaurar. Entrar por ella requiere humildad, arrepentimiento y entrega, pero quien la cruza nunca vuelve a ser el mismo. Las puertas del alma no se cierran con miedo, sino con luz. No basta con rechazar lo oscuro, hay que habitar en lo santo. Porque la oscuridad no se vence empujándola, sino llenando el espacio de fuego divino. Cada oración sincera, cada acto de perdón, cada decisión de pureza es una cerradura que el enemigo no puede forzar. Las puertas abiertas pueden cerrarse, pero solo desde dentro. Dios no las cerrará sin tu permiso, porque el amor verdadero respeta la libertad. La humanidad ha abierto demasiadas puertas al abismo, pero aún hay tiempo de cerrarlas. El Espíritu Santo está llamando no con condena, sino con misericordia. Susurra a cada alma, cierra las puertas del miedo, del pecado, del dolor, y déjame entrar. Porque donde entra su presencia, las sombras no resisten. Donde su luz brilla, los portales se sellan. Y el alma vuelve a ser lo que siempre debió ser, un santuario, no un campo de batalla. Bloque 7. El silencio de las iglesias. Hay un silencio que pesa más que el ruido del mundo. El silencio de quienes conocen la verdad y no la proclaman. El silencio de los altares apagados, de los púlpitos tibios, de las voces que alguna vez ardieron y hoy murmuran para no incomodar. En un tiempo donde la oscuridad se exhibe sin vergüenza, las iglesias han aprendido a callar para no parecer extremas, para no perder fieles, para no ofender al sistema. Pero ese silencio no es prudencia, es complicidad. Porque mientras el mundo celebra la muerte, muchos templos han dejado de predicar la vida. El enemigo no teme a las iglesias llenas, sino a las iglesias encendidas. No le preocupa la multitud, sino la santidad. Prefiere templos que hablen de amor sin hablar de arrepentimiento, que hablen de gracia sin mencionar la cruz, que hablen de prosperidad sin advertir del juicio. Prefiere pastores que inspiren más que confronten, adoraciones que emocionen más que liberen, congregaciones que aplaudan más que oren. Ha logrado que la fe se vuelva espectáculo, que la adoración se vuelva negocio, que la doctrina se diluya entre luces y humo. Y así el templo se ha vuelto cómodo, pero vacío. En los tiempos antiguos, los profetas lloraban por los pecados del pueblo. Hoy, muchos se ríen de los mismos pecados que antes rompían el corazón de Dios.
Las iglesias han reemplazado el fuego por luces LED, el ayuno por programas, la intercesión por eventos. Se habla del amor de Dios, pero no de su santidad. Se habla del perdón, pero no del arrepentimiento. Se celebra la salvación, pero se ignora el juicio. Y el resultado es un cristianismo sin cruz, una fe sin obediencia, una iglesia sin autoridad. Porque donde no hay verdad, no hay poder. El Halloween, las modas del mundo, los símbolos del ocultismo, las corrientes de confusión, todo ha entrado a los templos disfrazado de cultura. Hay iglesias que decoran con calabazas, que celebran fiestas alternativas para no parecer religiosas, que permiten disfraces inocentes para atraer a los jóvenes. Pero ¿cómo se puede atraer a las almas con los mismos símbolos que las están encadenando? El enemigo no necesita atacar esas iglesias, ya están jugando su juego. Jesús dijo: si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Mateo 5:13. Una iglesia que imita al mundo deja de ser luz. El silencio de las iglesias ha permitido que las tinieblas avancen sin oposición. Mientras el infierno publica sus mensajes a todo volumen, el cielo encuentra labios cerrados. Mientras los influencers de la oscuridad tienen millones de seguidores, los portadores de la verdad temen ser cancelados. Pero el evangelio nunca fue seguro, ni popular, ni cómodo. Siempre fue fuego, espada, guerra contra la mentira. Los apóstoles murieron proclamando lo que muchos hoy callan para no perder audiencia. Y el cielo no aplaude la diplomacia espiritual, aplaude la fidelidad. En Apocalipsis 3, Cristo le habla a la iglesia de la Odisea, la tibia, la rica, la satisfecha: no eres frío ni caliente, por tanto te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Esa descripción encaja con la generación actual. Iglesias con recursos, plataformas, tecnología, pero sin fuego. Mensajes llenos de frases motivacionales, pero vacíos de presencia. Templos modernos, pero sin milagros. Coros que cantan sobre libertad mientras están atados a la aprobación del público. El enemigo no teme a las prédicas suaves, teme a las que revelan su mentira. No teme a los templos bonitos, teme a los corazones consagrados. El silencio de las iglesias también se nota en los hogares. Padres que ya no enseñan a sus hijos a orar, madres que prefieren encender la televisión antes que el altar familiar, familias que oran solo cuando hay problemas, creyendo que la fe es un amuleto, no una relación. Pero cuando el altar del hogar se apaga, la oscuridad entra sin resistencia, y no entra con gritos, entra con risas, con costumbres, con modas. Porque el enemigo sabe que la mejor manera de apagar una llama es distraerla, no soplarla. Sin embargo, Dios todavía tiene un remanente. Iglesias pequeñas que oran cuando todos duermen. Pastores que lloran en secreto por las almas. Jóvenes que se niegan a mezclar el evangelio con el mundo. No aparecen en las noticias, pero el cielo los conoce por nombre. Son los que mantienen encendida la lámpara mientras otros la esconden. Son los que predican lo que nadie quiere escuchar, que el juicio se acerca, que Cristo viene, que la santidad sigue siendo el camino. Ellos son los profetas del final, los que preparan el camino para el regreso del Rey. El silencio de las iglesias no durará para siempre. Dios mismo lo romperá. Como en los días de Elías, levantará voces que desafíen a los falsos altares. Como en los tiempos de Juan el Bautista, enviará mensajeros que clamen en el desierto espiritual de esta generación. No hablarán con miedo, hablarán con fuego. No buscarán aplausos, buscarán almas, y su palabra encenderá los corazones dormidos, separará la verdad del engaño y despertará al pueblo que se había acostumbrado a la oscuridad. El enemigo cree que ha silenciado la verdad, pero el Espíritu de Dios se mueve entre las ruinas, avivando brasas, resucitando voces.
porque aunque los templos se callen, las piedras clamarán. Y cuando la voz profética vuelva a levantarse, el mundo sabrá que Dios no ha sido derrotado, solo estaba esperando el momento. Y ese momento ha llegado. El silencio de las iglesias será quebrado por un rugido celestial, no de condena, sino de llamado, porque el reino no puede permanecer mudo mientras las tinieblas celebran. La voz del Espíritu está diciendo: despierta, iglesia mía, habla, predica, confronta, no temas, yo estoy contigo. Y cuando esa voz retumbe en los corazones, el silencio será roto y el fuego volverá a arder. Bloque 8. El poder de la sangre. Desde el principio de los tiempos, la sangre ha sido el lenguaje más sagrado entre lo divino y lo humano. No hay vida sin ella, no hay redención sin derramamiento, no hay pacto sin sacrificio. En cada gota palpita el misterio del aliento que Dios sopló en el hombre. Por eso las tinieblas la codician, porque la sangre contiene la señal del Creador. Desde Caín hasta nuestros días, el enemigo ha intentado profanar ese símbolo, usarlo, imitarlo, reemplazarlo. Los rituales antiguos lo sabían. Sin sangre no hay poder. Pero lo que para el infierno fue corrupción, para el cielo fue redención. La sangre del Cordero se convirtió en el acto más poderoso de toda la historia, la cancelación de todo pacto oscuro, la proclamación eterna de libertad para el alma. El enemigo entiende algo que muchos cristianos han olvidado. La sangre es legalidad. Lo que se sella con sangre no puede romperse con palabras humanas. Por eso los brujos, los falsos sacerdotes, los cultos antiguos ofrecían sangre. Buscaban establecer autoridad en el mundo espiritual. Pero todo eso fue anulado en un solo instante, cuando el Hijo de Dios colgó entre el cielo y la tierra y su costado fue abierto. En ese momento, el universo cambió, la tierra tembló, el velo se rasgó, los demonios retrocedieron. Lo que por siglos había sido una deuda imposible de pagar fue liquidado en una sola transacción divina. Consumado es. Esa sangre no es un símbolo, es una realidad viva. Habla, clama, testifica. Hebreos 12:24 dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. La de Abel clamaba justicia, pero la de Cristo proclama perdón. La una denunciaba culpa, la otra anuncia redención. Cada vez que una persona se acerca a esa cruz y dice, perdóname, esa sangre se activa como una defensa espiritual. Ningún demonio, ninguna maldición, ningún pacto del pasado puede resistirla. Donde es aplicada, el infierno retrocede. No hay ritual, ni conjuro, ni decreto de oscuridad que la anule. Porque el precio fue pagado no con oro ni plata, sino con sangre incorruptible. Las tinieblas lo saben y por eso la odian. Intentan imitarla, banalizarla, mancharla. Por eso los medios exaltan la violencia, el derramamiento inútil, la sangre derramada por odio. Es la estrategia del enemigo para desensibilizar al mundo, para hacer que la humanidad pierda el respeto por lo sagrado. Cuanto más se trivializa la sangre, más se debilita la comprensión espiritual del sacrificio. Pero el cielo no olvida. Cada vez que alguien invoca el poder de la sangre de Cristo, algo sucede en los cielos. Se restablece una línea de autoridad. Se destruyen permisos que el enemigo había ganado. Se restaura la comunión entre Dios y el alma. El Halloween, los rituales, las modas del ocultismo son intentos de las tinieblas por mantener vivo su sistema de sacrificios. Aunque ahora no haya altares visibles, el espíritu detrás sigue exigiendo sangre. La sangre de los inocentes, la sangre emocional de las almas heridas, la sangre simbólica del pecado que destruye. Cada acto de violencia, cada aborto, cada guerra, cada abuso es parte de ese sistema. Pero sobre todo eso, la cruz sigue levantada, proclamando una verdad eterna. Ya no hay deuda que pagar.
Muchos viven atormentados por pactos antiguos, por maldiciones familiares, por errores del pasado. Sienten cadenas invisibles, sueños opresivos, voces que los acusan. Pero la sangre del Cordero no solo limpia, también rompe. No solo perdona, también anula. No solo borra, también libera. Porque donde el enemigo escribió condena, Cristo escribió redención. Donde había atadura, ahora hay proclamación de libertad. Por eso, Apocalipsis declara: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Apocalipsis 12:11. El enemigo no teme a los gritos, teme a la sangre, no teme a los rituales religiosos, teme al nombre de Jesús pronunciado con fe. Cuando un hijo de Dios dice: aplico la sangre del Cordero sobre mi casa, sobre mi mente, sobre mi cuerpo, el infierno tiembla. Porque esa sangre no envejece, no pierde poder, no se evapora, sigue viva, circulando en el mundo espiritual como un río de fuego que disuelve las obras de las tinieblas. No se trata de misticismo, sino de autoridad. La sangre de Cristo es la legalidad que el cielo reconoce y el infierno teme. Hay quienes piensan que basta con creer intelectualmente, pero la fe verdadera se manifiesta en declaración. Cuando el creyente proclama el poder de la sangre, no lo hace por tradición, sino por convicción. Esa proclamación es una guerra espiritual. Es una frontera trazada en lo invisible. Hasta aquí, diablo. Aquí gobierna el Cordero, y esa línea no se cruza. El enemigo puede atacar, pero no traspasar. Puede rugir, pero no devorar. Puede tentar, pero no vencer. Porque la sangre que lo derrotó en el Calvario sigue siendo la misma que cubre a los redimidos hoy. En tiempos donde las sombras avanzan, donde el Halloween celebra lo profano y el mundo aplaude la muerte, la Iglesia debe volver a proclamar la sangre. No con miedo, sino con autoridad, no con rituales vacíos, sino con adoración encendida. La cruz no es un símbolo de derrota, es el trono de la victoria. Cada gota derramada allí se convirtió en semilla de resurrección, y ese poder sigue fluyendo, buscando corazones dispuestos a creer. La humanidad busca protección en amuletos, en energía, en afirmaciones, en rituales. Pero hay solo un refugio que no falla: la sangre del Cordero. Ella no se compra ni se fabrica, se recibe. No protege por superstición, sino por fe. No actúa por emoción, sino por autoridad divina. En un mundo manchado por pactos oscuros, la sangre de Cristo sigue siendo la señal que separa la vida de la muerte. Cuando el ángel destructor pasó por Egipto, no miró la religión de los hogares, ni su moral, ni su riqueza. Solo miró una cosa: la sangre en los dinteles. Éxodo 12. Así será otra vez. En el día del juicio, lo único que distinguirá a los que pertenecen al reino será la marca de la sangre. No una marca física, sino espiritual. Un sello invisible que dice: redimido, comprado, libre. Esa es la fuerza del pacto eterno. Todo lo que las tinieblas intentaron destruir, la sangre lo restaura. Todo lo que el enemigo robó, la sangre lo reclama. Todo lo que fue perdido, la sangre lo hace nuevo. Por eso, cuando el creyente la proclama, no está repitiendo una fórmula, está activando la mayor arma del reino, y el infierno entero lo sabe. La sangre del Cordero no fue derramada en vano. Fue derramada para que tú y yo nunca más volviéramos a estar esclavizados. Es el puente entre el Edén y la eternidad, entre la culpa y la gracia, entre la muerte y la vida. Por eso, aunque las tinieblas rugen, el creyente se mantiene en pie, porque lleva sobre sí la señal que el enemigo no puede borrar, la sangre que venció al mundo. Bloque 9. El llamado del reino. El sonido del reino no se escucha con los oídos, se percibe con el alma. Es un llamado que no viene del cielo lejano, sino del interior del corazón redimido.
Es la voz del Espíritu que dice: salid de en medio de ellos, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Esa voz atraviesa los siglos y vuelve a resonar en esta generación, la más distraída, la más informada y paradójicamente la más perdida. Es un llamado de separación, pero también de propósito, de santidad, pero también de esperanza. Porque el reino de Dios no solo viene, ya está aquí, despertando a los que todavía pueden oír. El reino no es religión. Es un gobierno espiritual que irrumpe en medio del caos. No se limita a templos ni estructuras humanas, porque su esencia es eterna. Mientras el mundo se divide entre ideologías, el reino llama a una sola lealtad, la del Cordero. Y ese llamado no se impone con fuerza, sino que conquista con verdad. Es un susurro poderoso que atraviesa las pantallas, las calles, las noches de duda, diciendo: levántate, este mundo no es tu hogar. Es la voz que rompe la hipnosis de la cultura, que despierta a los dormidos y recuerda a los hijos perdidos que hay un trono esperando. Pero responder al llamado del reino tiene un precio. Significa abandonar los altares falsos, destruir los ídolos ocultos, renunciar al lenguaje del sistema. El reino no se mezcla con las tinieblas, las confronta. No negocia con el pecado, lo expone. No busca aprobación, busca obediencia. Por eso es que tan pocos lo oyen, porque su voz no halaga al ego, sino que lo crucifica. En tiempos donde todos quieren pertenecer, el reino exige ser diferente. Y en una era donde todo es permisible, el reino demanda santidad. No una santidad fingida, sino real, nacida del fuego. El enemigo ha intentado falsificar el concepto de reino con espiritualidades vacías, movimientos positivos, doctrinas de prosperidad sin cruz. Ha creado su propio evangelio, sin arrepentimiento, sin transformación. Pero el verdadero reino no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios 4:20. Poder para vencer al pecado, poder para amar lo imposible, poder para resistir cuando todos se rinden. El llamado del reino no promete comodidad, promete guerra. No promete éxito, promete eternidad. Es una convocatoria a pelear por la verdad cuando el mundo entero se rinde ante la mentira. Los hijos del reino no son reconocidos por su ropa ni por su religión, sino por su fuego. Son aquellos que caminan contra la corriente, que no negocian sus convicciones, que prefieren perderlo todo antes que perder su comunión con Dios. No buscan fama, buscan propósito. No temen a la oscuridad, porque saben que la luz que llevan dentro es mayor. Ellos entienden que este no es el momento de esconderse, sino de avanzar. Que no basta con orar en secreto, hay que proclamar en público. Que no basta con resistir, hay que conquistar. El reino llama a cada uno por su nombre, no llama masas, llama personas. Te llama a ti, no a través de una institución, sino de su espíritu. Te invita a ser parte de un ejército invisible que no lucha con armas humanas, sino con verdad, justicia y amor. El reino no está esperando a los perfectos, está reclutando a los dispuestos. Los que reconocen sus heridas, pero no las adoran. Los que fallaron, pero se levantan. Los que lloran, pero siguen proclamando que Cristo viene. Ellos son los guerreros del último tiempo, los que preparan el camino para el regreso del Rey. Este llamado no es para después, es para ahora, porque las tinieblas se están alineando y el reino también. Cada nación, cada cultura, cada individuo está siendo posicionado en el gran tablero profético. Las señales que Jesús anunció se están cumpliendo una a una. Guerras, confusión, apostasía, engaños. Todo se prepara para el clímax de la historia humana, el regreso del Rey. Y cuando el cielo se abra, no habrá tiempo para decidir de qué lado estar. Por eso el Espíritu clama: decídete hoy.
El reino de Dios no entra por herencia, entra por rendición. No se compra, se recibe, no se conquista con fuerza, sino con entrega. Es el poder de un trono que no necesita tronos humanos. Es la autoridad de una voz que no necesita micrófonos. Es la presencia de un Dios que no compite, reina. Cuando ese reino entra en el corazón, todo cambia. La ansiedad se disuelve, el miedo huye, la oscuridad retrocede, el alma recuerda su origen. Y lo que antes parecía imposible se vuelve sencillo: amar, perdonar, servir, resistir. Porque el reino no es un lugar al que vamos, es una realidad que empieza en nosotros. Este es el tiempo del reino. No el de la religión, no el del entretenimiento espiritual, no el de los templos vacíos. Es el tiempo de los hijos que oyen, que obedecen, que arden. Es el tiempo de los que entienden que el Evangelio no es un evento, es una revolución interior. Que el llamado no es a sentarse, sino a marchar. Que la corona no se recibe en la comodidad, sino en la batalla. Y mientras el enemigo construye su falso imperio de control y confusión, el reino eterno avanza con pasos silenciosos pero firmes. No se anuncia en los medios, se manifiesta en los corazones. No depende de gobiernos ni economías, porque su rey no es elegido por votación. Él ya reina y pronto regresará para reclamar lo que es suyo. El llamado del reino sigue resonando, incluso en medio del ruido. Atraviesa la incredulidad, el cinismo, el miedo. Busca a los que todavía son capaces de creer, a los que aún sienten que nacieron para algo más que sobrevivir, a los que se niegan a doblar las rodillas ante la cultura, a los que no han perdido la esperanza de ver el cielo abrirse una vez más. Porque ese día se acerca, y los que respondan hoy estarán de pie cuando los reinos del mundo caigan y una voz desde el trono diga: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. El llamado está hecho, no hay tiempo que perder. El reino se acerca y su rey viene en gloria. Bloque 10. La victoria final. El cielo está en silencio por un momento. No es ausencia, es expectación. Las huestes celestiales contienen el aliento. Los ancianos observan desde sus tronos. Los mártires levantan sus copas y el universo entero parece detenerse. Porque algo está a punto de suceder: el fin de la oscuridad, el cumplimiento de todas las promesas, el regreso del Rey. Durante siglos, las tinieblas se han creído vencedoras. Han reinado sobre los corazones, han corrompido naciones, han engañado mentes. Pero el reloj de Dios no se detiene, y su último tic ya resuena en los confines de la eternidad. He aquí, vengo pronto. El enemigo tiembla, sabe que su tiempo se acorta. Todo su imperio de mentiras se desmorona ante la luz del Cordero. Lo que parecía invencible se revela frágil, lo que parecía eterno se desvanece. Las máscaras caen, los tronos humanos se derrumban, los pactos antiguos se rompen. Las estrellas que antes brillaban por su vanidad caen como ceniza, y solo una luz queda en pie, la del Cristo glorificado. El que fue despreciado, el que fue herido, el que fue colgado en una cruz, ahora desciende con poder y majestad. Y detrás de él, los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, montados en caballos blancos, portando la justicia que el mundo olvidó. Los reinos del hombre se agitan, las naciones tiemblan, el sol se oscurece y el mar ruge. No es el fin, es el comienzo. Porque la victoria final no será un estallido de destrucción, sino una explosión de gloria. Todo lo que fue prometido se cumple. Los que lloraron, reirán. Los que resistieron, reinarán. Los que fueron perseguidos, serán vindicados. Porque el reino que viene no tendrá corrupción, ni dolor, ni lágrimas. Solo luz, solo verdad, solo amor eterno. El diablo jugó su última carta, el engaño global, la idolatría universal, la seducción del alma.
Pero incluso su plan más astuto fue derrotado en la cruz. La sangre que él intentó ridiculizar se convirtió en su sentencia. La iglesia que él intentó silenciar se levantó como ejército. Los hijos que quiso destruir regresaron más fuertes, más firmes, más llenos de fuego. Porque lo que el enemigo destruye, Dios resucita. Lo que el infierno toca, el cielo redime. Y el rugido del león de Judá atraviesa los siglos. He vencido al mundo. En ese día, los cielos se abrirán como un velo rasgado, y cada ojo verá. Los ricos y los pobres, los reyes y los esclavos, los sabios y los ignorantes, todos caerán de rodillas. El tiempo dejará de existir, las mentiras serán expuestas, y el universo entero reconocerá una sola verdad: Jesucristo es el Señor. Su nombre resonará como trueno sobre las naciones. No habrá resistencia, no habrá debate, no habrá duda. Las lenguas que lo negaron confesarán, los labios que blasfemaron se rendirán, los que lo amaron serán abrazados. Y en ese instante, todos los pactos que alguna vez unieron al hombre con las tinieblas quedarán anulados. Los sellos del infierno se disolverán ante la marca del Espíritu Santo. Las lágrimas de los santos serán recogidas como perlas y sus nombres pronunciados por el mismo Creador. Las trompetas resonarán sobre los cielos nuevos y la tierra renovada. La muerte, la última enemiga, será destruida para siempre. Y el Cordero, aquel que fue inmolado, reinará sobre un trono de luz inextinguible. Pero antes de ese día glorioso, el Espíritu sigue llamando. Aún hay tiempo para despertar. Aún hay almas atrapadas en el juego del enemigo. Aún hay corazones confundidos entre lo santo y lo profano. La voz del cielo sigue diciendo: «Salid de ella, pueblo mío». No es un grito de condena, es un clamor de amor. Dios no quiere que nadie perezca. Quiere que todos regresen, que todos se reconcilien, que todos crucen la puerta del reino. La cruz sigue abierta, la sangre sigue viva, el Espíritu sigue hablando, pero el tiempo se acaba. La victoria final no será ganada por estrategias humanas, sino por fe. Los ejércitos del Cordero no llevan espadas de acero, sino palabras de verdad. No conquistan con violencia, sino con testimonio. No destruyen, transforman. Y en la hora más oscura, cuando el enemigo crea haber vencido, una generación se levantará, no con miedo, sino con fuego, no con odio, sino con santidad. Ellos proclamarán el nombre de Jesús sobre toda tierra, sobre toda nación, sobre todo demonio, y las puertas del infierno no prevalecerán. Ese será el cierre del pacto eterno, Dios con su pueblo y su pueblo con Dios. No más separación, no más lágrimas, no más noches. Solo la luz del Cordero brillando por los siglos. En ese reino no habrá Halloween, ni máscaras, ni sombras. No habrá juegos, ni mentiras, ni idolatrías. El tiempo del engaño habrá terminado. Y lo que comenzó en un jardín terminará en una ciudad de oro donde el hombre y su Creador volverán a caminar juntos, como en el principio. El enemigo perderá todo. Su reino de oscuridad será reducido a cenizas. Las potencias que controlaban las mentes caerán como torres derribadas. Y los redimidos, los que no se rindieron, los que no doblaron rodillas ante las tinieblas, cantarán con voz fuerte: «El Cordero ha vencido». Ese es el destino de los fieles, no la derrota, sino la gloria, no el miedo, sino la paz, no la muerte, sino la eternidad. Y tú estás siendo llamado a formar parte de esa historia, no como espectador, sino como protagonista, no como víctima, sino como vencedor. Porque quien camina bajo la sangre del Cordero no teme al fin del mundo. Espera el principio del reino. Comenta abajo: «Yo pertenezco al reino del Cordero». Comparte este mensaje para despertar a otros antes del regreso del Rey. Suscríbete a Pruebas Bíblicas y únete a esta misión profética.
revelar la verdad, exponer las tinieblas y anunciar la victoria eterna de Cristo. Porque pronto, muy pronto, los cielos se abrirán y el sonido que resonará sobre toda la tierra no será de miedo ni de guerra, sino de triunfo. Y el que prometió volver dirá con voz de trueno y ternura: He aquí, todo es hecho nuevo.